engañado. Estaba hablando de un hombre llamado Simón. Mucho tiempo, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué pasaba? Hombres y mujeres. Estamos hablando acerca del evangelismo y el discipulado. Siéntese. Tenemos que saber de que este hombre que practicaba todo esto eran unos ¿qué? ¿Quién era Simón? Que practicaba como brujerías. Pero cuando escuchó el evangelio, ¿qué pasó? Creyó. ¿Cuándo se atreven a hablarle a un brujo? Amén. Amén. Es que el evangelismo no va a ser acepción de personas allá afuera. El evangelismo es para todos. Y este hombre era un hombre que practicaba todo eso, pero cuando escuchó el evangelio del reino, creyó, y en ese tiempo se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Hoy vamos a seguir hablando acerca de lo que nos hace falta a nosotros como discípulos para llevar a cabo la función del verdadero evangelismo. En ese tiempo nosotros de repente decimos vamos a ver dónde pasamos y dónde no. Si por ahí nos cuentan que en algún hogar el que vive ahí es delicado y alguien nos dice tenga cuidado si pasa ahí porque el que está ahí es enojadito y le sacamos vuelta, ¿verdad? Pero en verdad Felipe era uno que anunciaba el evangelio a quien fuera. Y lo lindo de todo esto, que él hacía que se convirtiera. Amén. Que él hacía que se convirtiera. Él no hablaba y por sacar el tiempo, por sacar, como decimos, la tarea, ¿verdad? No. Él llevaba un mensaje convencedor. Él llevaba un mensaje convencedor que era necesario, que la gente tenía que creer en lo que él hablaba. El crecimiento de la iglesia, porque Dios es el multiplicador. Además, trabajamos bajo el poder, el orden del Espíritu Santo. ¿Quién aumenta cada día a los que han de ser salvos? No es tu presencia, sino es la presencia del Espíritu Santo. Yo creo que notemos esto, ¿verdad? ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que anunciar, pero nosotros no convencemos a nadie. Por eso aquí lo que estoy leyendo es bajo el poder, el orden del Espíritu Santo. El que convence se llama Espíritu Santo. Integrados a la iglesia, veamos algunas bases en las Escrituras. ¿Cómo era que la iglesia crecía tanto? Vaya a 1 Corintios capítulo 2 verso 4. Amén. ¿Ya lo tiene? Bien. 1 Corintios 2:4. Amén. La palabra leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la letra dice. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas
de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí atrás. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Yo quiero que notemos esto. Aquí ya está hablando Pablo. Aquí ya no es Felipe, aquí es Pablo. Pero él está anunciando de que y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto hacía Felipe, por eso se convencían hasta los brujos, hasta los que practicaban lo que fuera, se convencían, porque él no hablaba con lo que él sabía, él hablaba guiado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que marca la diferencia. Yo sé que todos nosotros estamos anhelando esa presencia en cada vida, en cada corazón, porque sin el Espíritu nosotros no somos nada. Así es. Amén. Yo le puedo decir que en este tiempo voy a retroceder a lo que empezamos. Si sabemos de que alguien es un brujo o bruja, lo que sea, yo le puedo decir que a los discípulos de este tiempo, sí, yo creo que sí vamos, pero por ahí la manga del pantalón siempre se mueve, ¿verdad? Sin que usted mueva el pie. Sí, porque nos hace falta esa convicción. Y uno dice, no, pero ¿cómo es posible si ellos tienen tanto poder? Y cuando la Biblia dice que no, el poder es del Todopoderoso, el poder es del Altísimo, de Cristo mismo. Pero a veces nosotros se nos olvida y decimos, por eso empezamos de ahí que Felipe era un convencedor de eso. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo y no había nadie que pudiera resistir a la palabra que él llevaba. Pero también a la nuestra también se tiene que sujetar todo, principado y potestad, ¿verdad? Entonces, pero que nuestra palabra no sea nuestra, no sea con una sabiduría que, mire hermano, porque en este tiempo la mayoría estamos, mire hermano, que vamos a estudiar, vamos a hacer esto, y gloria a Dios por eso. Prepararse uno nunca va a ser malo, pero que no sea en nuestra carne. Prepararnos, eso va a ser una bendición, pero que sea bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Porque si nos preparamos, ejemplo, esto, yo siempre he dicho muchas veces, si nosotros preparamos un mensaje, cuando muy empezó a salir el famoso Santiago Zúñiga, empezaron a salir predicadores en Guatemala, en El Salvador, invitándole a él. Y cuando el hombre ya empieza, que porque aquel recibe aplausos, los demás quieren recibir aplausos, ya no puede recibir del Espíritu Santo, porque ya está aprendiendo de un hombre y no del Espíritu Santo. Se levantaron predicadores igual que, yo no sé, usted tal vez vio de que hubieron algunos de que se iban a unas, no sé cómo le llaman a las iglesias católicas allá, están las, ayúdenme usted, una iglesia que le llaman, tiene un nombre, ¿va? Capillas. Yo creo que otro nombre también, y se iban a predicar ahí como a insultar. La Biblia dice que si una vez sufrimos por el Evangelio de Cristo, que lo soportemos con paciencia. Pero si alguna vez sufrimos por intrometidos, ya no lo respalda Dios.
Es bueno predicar mensaje fuerte, pero no vayamos a buscar la ocasión. No vayamos allá que, mire que ustedes son esto. No, yo creo que nosotros vamos a ganar a las personas cuando el Espíritu de Dios esté en nosotros, que va a convencerse el Espíritu Santo, haciéndole saber su pecado, por supuesto, ¿verdad? Pero en el amor del Señor. Amén. 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 Una vez a un paisano de allá de Huehuetenango, se ve que lo agarraron, pero con todo, ¿va? Y muchos dijeron, ese hombre se está padeciendo lo que Cristo padeció. Y aparentemente así parece. Y yo dije, ¿cómo es posible? Pero si Cristo, siendo Dios, Él sin palabras podía convencer al mundo. Mas sin embargo, Él predicó donde Él consideraba que le creían, donde Él consideraba que había incredulidad, pero los dejaba así. Él no se metía tanto lío, siendo Dios, que Él sin palabras puede convencer a todo el mundo, porque Él es Dios. Mas sin embargo, Él buscó donde sí Él consideraba que había fe. Cuando yo vi eso dije, no, qué error. Está bien que prediquemos el Evangelio, pero no busquemos nuestros golpes. Y cuando llegue, pero que sea por el Evangelio, no por andar buscando problemas, ¿verdad? Porque son errores de que solo Dios y Dios lo respalda, ¿verdad? Porque eso es ya provocar. Y entonces, que nuestra palabra no sea humanamente, sino que tenga guianza del Espíritu Santo. Y si tiene guianza del Espíritu Santo, va a tener todo el respaldo de nuestro Dios. Siempre tenemos que, todos nosotros, todos, tenemos que tener en cuenta, lo hemos dicho en otras oportunidades, que yo me ponga a enseñar acá no significa que yo lo sepa todo, porque aquí todos somos iglesia y todos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y todos tenemos que unirnos en un mismo sentir, en una misma mente y en un solo corazón, porque el Espíritu Santo, todos los que estamos acá, nos va a guiar con un mismo propósito. Amén. Amén. Pero si nosotros decimos, es que fíjese que yo no lo entiendo de esa manera. ¿Cuántas dificultades no se dan hoy en las iglesias? ¿Cuántos problemas no se dan en las iglesias hoy? ¿Cuántos malentendidos no se dan en las iglesias hoy? ¿Cuánto celo no existe en las iglesias hoy? ¿Cuánta malicia no existe en las iglesias hoy? ¿Me estoy explicando? Amén. Y esto solo nos indica que todavía no hemos nosotros comprendido ni hemos podido darnos cuenta de la grandeza de Dios. Por eso Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría humana, sino con el Espíritu Santo. Qué diferencia, ¿verdad? Amén, iglesia. Amén. Qué diferencia. Porque cuando es el Espíritu Santo obrando en cada vida, todos vamos a meditar en un mismo sentir. Cuando el Espíritu está lejos del ser humano, tenemos malicia, tenemos sospechas. Yo creo que no me miró bien, porque hoy creo que no le caí bien. Ya no salimos contentos, ya no estamos a gusto, ya no tenemos paz. ¿Por qué? Porque ya es lo nuestro lo que está obrando, o en nuestra propia carne. Pero cuando el Espíritu Santo esté obrando en la iglesia, va a haber una paz maravillosa, una comunicación maravillosa, una comunión de iglesia como se debe. ¿Por qué? Porque es el Espíritu obrando en todos. Y como siempre hemos dicho, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Díganme unas 2 o 3.
gozo, benignidad, bondad, fe, amor. Mire, cuando es el fruto del Espíritu Santo. O sea que cuando la iglesia tengamos ya la guianza y la dirección del Espíritu Santo, esas cosas van a estar en nosotros. Amén. Por eso Pablo hablaba con una certeza: ni mi palabra ni mi predicación fue con sabiduría humana. Porque es tan bonito. ¿Qué mensaje lo agarro y lo escribo? Sí, pero ¿dónde queda la guianza del Espíritu Santo? Así es. Aló. Amén. Es bonito. Pero cuando nosotros empecemos así, vamos a empezar a dejar al Espíritu de Dios por un lado. Y de repente nos vamos a ver de unos sermones bien maravillosos, pero vacíos, porque el sermón que estaba predicando aquel se lo dio Dios a él. Estamos, iglesia. Pero nosotros nos tiene que dar el Espíritu Santo, el que vamos a dar nosotros. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿por qué es tan sencillo así? Pero en verdad no es lo mismo. Pablo dice que en él había demostración del Espíritu Santo y el poder de Dios estaba allí. ¿Y cuál era la demostración? ¿Cómo Pablo demostraba eso? No me vaya a hablar de milagros. Pablo hizo muchos milagros. Pablo hizo liberaciones. No me hable de eso. ¿Cuál era la demostración? Que a él lo golpeaban y eso no lo hacía desistir. A él le daban latigazos y seguía predicando a Cristo como con una espalda morada de golpes, pero como que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora nosotros ya no me siento cómodo porque el hermano Julio no me dio la mano bien, porque nos hace falta alcanzarlo como tal. No, hermano Julio, ahora, pero solo te doy otro ejemplo. Ahora, y esto es lo que nosotros tenemos que alcanzar, que nuestro mensaje tenga frutos, que haya una demostración de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, que nos amemos, que a los malos entendidos los dejemos. Fíjese que yo creo que esto, fíjese que yo entiendo esto. Yo he dicho en muchas ocasiones: no, hermano, ponga, si es hermano o hermana que llega a usted, dígale: ¿en qué nos oremos? Usted por aquí se está yendo por otro lado. Hermano, fíjese que yo entendí ese. ¿Sabe qué? Mejor pongamos el video y lo volvamos a ver otra vez con Biblia. Sí, así dijo. Oremos para que otra vez no diga lo mismo. Pero, o sea, se le pone un alto a todo. ¿Me estoy explicando? Pero cuando nosotros decimos: ¿y cómo fue? ¿Y qué más, hermano? Yo ni cuenta me había dado. Pues yo le estaba con los ojos cerrados. Alabaré. Y cuando le llegaron con el cuento, yo ni cuenta me di, es cierto, hermano. Y quedó contaminado. Ahora, ¿a qué horas demostramos con el Espíritu las cosas de Dios? Si nos contaminamos, ya quedamos maleados. Para la próxima vez ya no nos tienen que decir: vamos nosotros con aquello de ver el error. ¿A qué hora mostramos nosotros el poder del Espíritu Santo? Amén. Amén. Porque lo de Dios es lo de Dios. Nosotros no vamos a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros para que esa palabra de Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo no dice: es que fíjese que hay que hacer esto, hay que hacer? No. Yo doy gracias a Dios. Se los digo con todo mi corazón, lo he dicho varias veces. Gracias a Dios por las personas que tienen un doctorado en teología, que tienen una licenciatura en teología,
que tienen varios títulos, gloria a Dios por eso, pero que no pongan su mirada en el título, que pongan su mirada en Cristo, porque el día que pongan la mirada en el título se van a desubicar del Señor. Yo no estoy en contra que se estudie, sino que siempre cada título que usted se gane, dele honra y gloria a Jesús, que es el que se merece todo, y que cuando los tenga no ponga la mirada ahí, sino ponga la mirada en Jesús, porque Él es el único. Él prometió que enviaba a su Espíritu Santo para que nos guiara a toda verdad. Ni porque tenga los títulos que tenga usted y yo, necesitamos ver a Jesús para que su Espíritu Santo esté en nosotros y que nos guíe a toda verdad. Cuando el Espíritu Santo esté morando en cada corazón, hermanos lindos, nos vamos a amar como Dios manda. Vamos a guiarnos como Dios manda. Vamos a empezar a caminar como Dios nos ha dicho. Porque el Espíritu Santo no quiere, Él no quiere pleitos con nadie. El Espíritu Santo no le gusta la contienda. Y la contienda es del otro. Así es. Me estoy explicando. La contienda es del otro. Pero Pablo dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con sabiduría, estoy bien, ¿verdad? Humana, sino con el Espíritu Santo y el poder. Cuando eso ya está en la iglesia, las cosas cambian. Empezamos, nos llevamos bien, empezamos todos a anhelar esa gloria de Dios, y la gloria de Dios está por encima de todos. Cuando estamos en paz, en armonía con ese amor que Cristo nos ha dado, estiramos la mano arriba, y cuando usted la baja, usted está en un llanto porque ese Espíritu lo está acariciando, le está diciendo: hijo, si yo no estoy lejos de ti, hija, yo no estoy lejos de ti, yo aquí estoy. Y usted empieza a llorar, y la gente: ¿y por qué llora? Porque la gloria de Dios está por encima de nosotros. Amén. Pero a veces no lo alcanzamos, porque si levantamos la mano nos pesa demasiado la mano y decimos: no aguanto levantar mi mano, me pesa mucho, mejor me quedo así. Aunque esté encima de nosotros, no la vamos a tocar nunca. No sé si me estoy explicando. ¿Por qué? Porque necesitamos sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente, empezar a caminar como esa iglesia que Dios ya compró a precio de sangre. Así es. Que ya dejemos ya de palabras, que mire hermano, que esto y que lo otro. Sí, pero cuando le toque la demostración que el Espíritu está en cada uno de nosotros, ahí se va a ver si en verdad es cierto. Eso me estoy explicando. Amén. Como le digo, no quiero que me haga decir: si oro por los enfermos están, no, dejemos eso. Oro por los endemoniados y liberan, no, tampoco deje eso. No. Sino la paciencia, la mansedumbre que tiene que haber. Es que usted no está, qué bien. Es que vos acá, está bien. Es que vos acá, está bien. Porque ¿quién va a pelear nuestras batallas? Cristo. Amén. Entonces, todo la obra del Espíritu Santo se va a reflejar por nuestra conducta, por nuestros hechos. Hoy nosotros podemos tener esa bendición, esa libertad, y doy gloria a Dios por eso. Alabo a Dios por esas lenguas, por las lenguas que se hablan, se dan, por las profecías, por los dones de sanidad, de liberación, y gloria a Dios por eso. Pero la misma palabra dice: son dones. No sé si me estoy explicando. Amén. La misma palabra dice que son dones. Que eso no le da toda la garantía de decir que está bien con el Señor. Así
Porque si usted tiene un don, Dios lo va a usar cuando Él quiera y lo va a usar bien, porque ya Dios puso ese don en usted. Pero eso no es la garantía que estemos bien. Por eso les dije al principio, no me hable de sanidades, no, sino cuando ya nosotros estemos alcanzando una mansedumbre, una templanza, una conducta conforme al modelo que es Cristo. Entonces eso ya las cosas cambian. Entonces las sanidades son buenas. Claro que son buenas, es un mandato del Señor a la iglesia. Claro que son buenas. Es la demostración de las obras del Espíritu Santo. Pero más que eso, nosotros podemos tener dones de sanidad, de liberación, de interpretación de lenguas, de expulsar demonios. ¿Y cuántos? Pero son dones. Y de hecho tiene que haber para que el mundo sepa que Cristo es el Señor y el Todopoderoso. Pero nosotros, ya que nos incluimos todos, para que nosotros sepamos que tenemos el Espíritu Santo, tiene que haber templanza en nosotros. Porque hoy la iglesia cree que porque ya, como decían por ahí, rabazuca, que eso y que lo otro, que con eso están llenos del Espíritu Santo. No. Sí. Ahora, entonces cree que no, ahora yo hablo lenguas, estoy lleno del Espíritu Santo. No, Señor. Eso no es cierto. Aló. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por las lenguas que se hablan. Ojalá y todos hablaran lenguas. Bendito sea Dios. Pero esos son los dones que Dios puso. Amén. Pero cómo se muestra el fruto del Espíritu Santo es distinto. Ya es distinto. Ya no tiene nada que ver, porque los dones son los dones. Ahí es donde la iglesia tiene que mostrar que está guiada por el Espíritu Santo. ¿No pensativo, verdad? Una pregunta. Sí, porque hoy la mayoría de la iglesia tenemos eso. Es que yo fui sellada con el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo. Sí, pero acuérdense, mamadita, que no le habló a la vecina en la mañana. Acuérdense, papadito, que usted no saluda al vecino. Si tiene el Espíritu, ¿por qué actúa de esa manera? Yo estoy tratando de darme siempre estoy dando a entender. Es enseñanza, usted no puede gogar, no se preocupe. Yo le dije que solo estoy al frente de usted, pero si usted por ahí opina, no sé, aquí todos somos una iglesia. Y si algo anhelo con todo mi corazón, lo he dicho muchas veces, que yo esté al frente, que sea el pastor, no significa que no me equivoque. Usted tiene que estar a la expectativa, que cuando me esté equivocando, corríjame, para que caminemos rumbo al blanco perfecto que es Cristo. Porque usted, lo que enseña, porque eso está, las iglesias cristianas, lo he dicho un montón de veces, estamos cayendo en una religiosidad. Allá la tradicional, lo que diga el padrecito. En las iglesias cristianas, lo que diga el pastorcito. Y si el pastor se equivocó, y la iglesia por dormilona, jalada de la mano al hoyo. No, nosotros tenemos que activarnos como iglesia. Amén. No estoy regañando, estoy tratando de enseñar. No, nosotros tenemos que estar a la expectativa. Todos somos iglesia. Todos valemos la sangre de Cristo. Todos fuimos alcanzados por el mismo Jesús, el que alcanzó a Pedro. Pero necesitamos activarnos como iglesia. Mucha gente dice, no, que todos tenemos al Espíritu Santo. Y usted lo escucha por todos lados. Pero cuando mira su actitud es otra cosa. Su conducta es otra cosa. Su testimonio es otra cosa. Una gran mansedumbre que uno dice, estos, si botan el cristal no se les quiebra. Sí, porque se vio, pero en ese ratito que parece que no se quebran los cristales en que se caigan, alguien pasa y los pasa trayendo. ¿Y por qué me empujaste vos? Y uno dice, no hombre, como el cristal no se quebró, pero esa cara puede ser quebrada. Porque ya la actitud es otra cosa.
ya no es lo que parecía. Amén. Entonces, cuando nosotros emprendemos un evangelismo conforme al plan y al propósito de Dios, las cosas son diferentes. Romanos capítulo 8, verso 11. A ver de qué habla Pablo a los romanos. Romanos 8, 11. Él lo tiene. Romanos 8:11. Sí. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Amén. El Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a su cuerpo mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Yo quiero que notemos esto. ¿Alguien más? Dice la palabra ahora bajo la guía del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, si el Espíritu del que levantó a Jesús entre los muertos reside en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que reside en ustedes. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta de eso? Esa es la certeza, la garantía que Dios está dando a la iglesia. Amén. O sea que si nosotros en verdad hemos, porque llamamos y afirmamos, si en verdad reconocemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que esforzarnos día con día, todos, para que se pueda evidenciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Tiene que evidenciarse. Uno no puede decir, hermano, al menos hoy en ese tiempo que estamos viviendo, lastimosamente, un 90% de los cristianos creen estar llenos, óigame esto, creen estar llenos del Espíritu Santo, porque se les enseñó que ya tenían el Espíritu Santo. Y pueden leer 20 veces Gálatas 5:22 y no se les queda nada. Así es. ¿Me estoy explicando? Amén. Porque una vez creyeron que estaban llenos del Espíritu Santo, pueden leer 20 veces Gálatas 5:22 y qué bonito, pero ¿qué pasó? Nada. ¿Qué entendió? Nada tampoco. Y por eso tenemos esa confusión, es que estamos llenos. No, mis amados hermanos, nosotros ya fuimos sellados y gloria a Dios por eso. Nosotros cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero el sello solamente es la identidad de la iglesia. Amén. Lastimosamente ahora se está mal, las escrituras las estamos llevando a nuestra manera, pero el sello del Espíritu Santo solamente es la identidad de la iglesia. La llenura o la presencia del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. Dios no tiene amor, Dios es amor. Amén. Y cuando nosotros hablamos de la presencia del Espíritu Santo, por supuesto que tiene que haber amor en nosotros. Amén. Una pregunta, platiquemos, hermanos. Esto no es regaño, es enseñanza. El versículo más atrás, pastor, Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. El 9, donde dice, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. El 8, perdón, voy al 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según, dice, el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, ¿verdad, Pablo ahí? Si es que el Espíritu está en nosotros. Ok. Después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Es preocupante entonces esto, ¿no? Esto solo leerlo. También se vale. Ok, miremos esto. Es que en verdad, yo lo que quiero que nosotros comprendamos, hermanos, que no sigamos confundidos de que la gente dice que estamos llenos y que estamos llenos. Por supuesto que la promesa de Dios es así, para que el Espíritu more en nosotros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Vosotros sois templo y morada de su Santo Espíritu. ¿Qué privilegio tan grande tenemos? Yo a ver, diga. Venga, les comparto Dice, ser guiado por el Espíritu significa que Él nos guía la paz y la sabiduría, así por la paz de Dios, el que habla con una voz suave y apacible en nuestro corazón mientras buscamos vivir nuestra vida para Dios. Cuando más sigamos su guía, más victoriosos seremos en la vida. Amén. Amén. Esa es la clave. Ejemplo. Ahí dice, no es, o sea, en otras palabras, no es que levantemos la voz, no es de que con eso demostremos más al Espíritu Santo, no, sino la nobleza, la templanza que tiene que haber en el ser humano. Eso es lo que marca diferencias. Ahora, ¿por qué? Porque hoy el mundo o la iglesia o el sistema de este mundo está entrando mucho a la iglesia. Y la iglesia, pues nos estamos conformando que somos cada uno de nosotros. Y nos estamos conformando porque el sistema ya entró, el sistema de este mundo empieza con poquito pero abarca todo después. El problema es de que no puede en ningún momento el sistema de este mundo mostrar la obra del Espíritu Santo. Para eso está la iglesia. El versículo que el hermano Rey que decía, el que no tiene al Espíritu Santo, dígalo. No es de él. Usted lo leyó, no iba a preguntar a ver si se acordaba que seguía, ¿verdad? No es de él, por supuesto. Mire, ¿por qué? Porque el anhelo de Dios con cada uno de nosotros como iglesia es que nosotros comprendamos el plan perfecto de Dios. Que no nos dejemos llevar. De ejemplo, fíjese, hermano, de que hoy la iglesia está llena del Espíritu. No, yo doy gloria a Dios acá por las visitaciones de Cristo, y gloria a Dios por eso, porque algunos ni visitaciones tienen, se los digo con toda certeza. Yo doy gloria a Dios por las visitaciones, pero no nos conformemos con las visitaciones. Anhelemos la llenura o la presencia plena del Señor. Así es. Anhelemos lo del Señor, que no sean visitaciones, porque Él prometió que nosotros éramos templo y morada de su Santo Espíritu. Entonces, que las visitaciones ya se vayan convirtiendo en una estadía total, ¿verdad? En nosotros. Pero esto marca diferencias. Ya no es que fíjese, algo de que yo, no. Nuestro testimonio, nuestra conducta tiene que marcar diferencias. El apóstol Pablo, él habla acerca de cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que hacer la obra del Señor. Dice, la iglesia debe la iglesia debe crecer como resultado de este proyecto. El trabajo de los discípulos comprometidos es la clave de este crecimiento. Importante y emocionante es la labor que consolida las decisiones hechas
en eventos, evangelismo, con procesos de discipular y proyectarnos en todo lo que a veces se plantea en la iglesia. Y esto no es malo, es bueno. Pero más bueno es que todos anhelemos la presencia de su Santo Espíritu, porque Jesús es nuestro modelo a seguir, aún siendo Dios. Él no caminó sino con la guianza del Espíritu, siendo Jesús. Y ustedes saben que en Mateo capítulo 3, verso 17, cuando fue bautizado, ¿qué pasó? Se abrió el cielo y vieron al Espíritu de Dios que descendió para estar en él. Amén. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia en el verso del capítulo 4? Que el Espíritu lo llevó ¿qué? Al desierto. No fue solo, pero no fue, iba el Espíritu Santo ya con él. Entonces nosotros necesitamos como iglesia anhelar que el Espíritu Santo esté, porque esto va a marcar diferencia. Cuando vayamos a emprender un evangelismo, se va a encontrar tal vez con satanistas, con brujos, con yo qué sé, y nosotros no estamos ni fuimos llamados para condenar. A ver si me doy a entender. ¿Qué sabe usted si un satanista puede ser un siervo de Dios que mañana lo puede estar usando Dios? Así es. ¿Qué sabe usted si un brujo el día de mañana se puede levantar y ser un evangelista de clase? Porque Dios puede usar a quien Él quiera. Amén. Pero que la iglesia tengamos esa templanza, esa mansedumbre, que seamos guiados por el Espíritu Santo, que no tengamos acepción de personas. Porque lo difícil es que empecemos nosotros en la iglesia a no hacer diferencia, hacer acepción de personas. Estamos ya trabajando en nuestro corazón. ¿Lo estoy explicando? Pero si esas diferencias están en nosotros, el Espíritu Santo se va a apartar. El Espíritu Santo se va a apartar. Ya no va a permanecer ahí. Una pregunta, pastor. Hay muchas dominaciones, ¿verdad?, que aprueban de que cuando la persona se aparta del Evangelio, se aparta de Dios o cae de la gracia, para ellos supuestamente, yo he escuchado en muchas dominaciones eso, de que el Espíritu continúa siempre con la persona, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero yo he escuchado que dicen que no, que el Espíritu sigue todavía ahí con la persona, cuando ya anda una persona descarriada, pues. Yo he escuchado eso, pero en realidad la Biblia no lo especifica eso, no lo aprueba, porque realmente pues el Espíritu Santo no creo que muere en un cuerpo que ya esté que ya anda pues en pecado, porque el Espíritu Santo es santo, ¿va? Entonces, pero hay muchas, yo he escuchado eso, hay muchas personas de otras iglesias que dicen que aunque la persona esté apartada o descarriada, que ande haciendo lo que ande haciendo, que todavía dicen que el Espíritu Santo sigue. Le contesto. El Espíritu Santo es Dios mismo. Con un solo berrinche que nosotros hagamos, a veces me explico con esa palabra, ¿saben qué es berrinche, verdad? Y si no, ahí me disculpan, ¿verdad? Pero ya la dije, ¿verdad? Un berrinche es cuando usted se enoja más de la cuenta. O sea, si me entendieron todos, ¿verdad? Ok. Solo con un berrinche que nosotros hagamos, el Espíritu Santo huye de nosotros. Él no puede estar ahí, porque Él es santo. ¿Me estoy explicando? Entonces, no. Mucho menos ya que estén allá, que quieran tomar una copita y que digan que el Espíritu está con ellos. No, eso es lo más falso que se ha levantado. Eso no es cierto. Así es. Hay una, tal vez, un ejemplo, una parábola, no sé cómo llamarle. Que una vez había un hombre y dice: yo voy al mar, yo tengo un Dios todopoderoso, y yo le voy a demostrar al mundo que mi Dios me va a ayudar, Él me va a sacar de ahí. Pero Él lo hizo en la carne, y dice, bueno, se fue y se tiró. Y él esperaba que Dios apareciera, ¿va? Porque él era la fe de él.
Pero en ese momento aparecieron unos marineros, ¿va? Y le tiran un salvavidas, ¿va? Póntelo. Y le dice, no, todavía aguanto, estoy esperando que venga Dios. Se fueron esos, vinieron otros, le tiraron lazos para que lo rescataran. Le dice, agárrate y sálvate. Dice, no, yo estoy esperando que Dios venga. El caso es de que ya no pasó otro, ¿va? Solo pasaron dos. Y se murió. Y cuando subió al cielo le dice, Señor, ¿por qué me dejaste? Yo le garanticé a ese mundo pecador de que me ibas a salvar. Y le dice, hijo, el que me dejaste fuiste vos. Yo te mandé a salvavidas que te salvara y no quisiste. Y no quisiste salvarte. Ahora, entonces, hay cosas. Nosotros con un solo berrinche Dios se aparta de nosotros. Porque no es así. Dios es santo. Y las escrituras dicen que Dios no comparte su gloria con nadie. El berrinche no es de Dios. Dios es un Dios de paz, de amor, de misericordia, de templanza, lo que ustedes ya dijeron. Entonces el berrinche, por supuesto que no viene de Dios. Y con un solo berrinche el Espíritu se aparta de nosotros. O nos apartamos nosotros de él, en otras palabras, ¿verdad? Entonces la clave es que la iglesia tenemos que empezar a experimentar cuál es la gloria de Dios en sí. Todos que ya nos quitemos. Para muchos esto es una enseñanza que no se debe dar, porque muchos hoy están felices que tienen al Espíritu Santo, pero nunca se dan cuenta de sus actos. Esto es un error tremendo. Pastor, ¿puedo hacer otra pregunta? Diga. Usted tocó lo de cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Que le vino el Espíritu Santo, y que dice que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto, ¿verdad? Pero más adelante leemos el versículo 5 cuando dice que el diablo lo llevó a la ciudad. O sea, ahí ¿cómo dice ahí que entonces que el diablo lo llevó? Ok. Está bien. Cuando él es bautizado, ve que en el 16 dice que descendió el Espíritu. En el capítulo 4, su verso 1 dice que lo llevó al desierto. Espero que vayan conmigo. Después de 40 días y 40 noches sin comer, él sintió hambre. ¿Quién apareció ahí? Satanás. Yo quiero que notemos esto. Hasta ahí se acercó el tentador. Y Dios lo permitió porque eso era Dios también, 100% hombre y 100% Dios. Ahí se acercó y Yahweh le empezó a decir y a prometerle lo que no era de él, ¿va? Pero los 40 días él estuvo, porque todo eso tenía que pasar, porque era un cumplimiento de la palabra. Entonces él desciende cuando es bautizado, el mismo Espíritu lo lleva al desierto, pero ahí no apareció Satanás, sino hasta después de 40 días que no haya comido. Entonces ya viene él y lo primero que le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así empezó, ¿verdad? Porque como gente se hace, hambre, pues por aquí vamos a aprovechar la oportunidad, ¿va? Me estoy explicando. Entonces ya después, obviamente, ya lo lleva, pináculo, y 3 veces lo quiso tentar. O sea que por medio de la tentación entonces él Sí. accedió a eso. Sí. Cuando él sintió hambre, él aprovechó la oportunidad para decir que el Hijo de Dios convirtiera las piedras en pan. Hay que ayunar mucho entonces, ¿verdad? Porque imagínate la tentación. Hay que ayunar, pero eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces nosotros necesitamos buscar del Señor, buscar de Dios y darnos cuenta cómo nosotros estamos actuando, cómo nosotros caminamos, cuáles son nuestras actitudes, y pidámosle a Dios que Dios nos ayude, porque para eso fuimos alcanzados. Dios va a perfeccionar su obra en cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros la anhelemos. Aquellas personas que creen que están llenos del Espíritu Santo les ha traído conformismo y hacen lo que sea y creen que están llenos. No, pero eso no es cierto. Se lo digo con todo mi corazón. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El Espíritu Santo es Dios. Por eso les comenté de Pablo. Pablo dice 40 menos 1, 39 azotes a Pablo, que lo sacaban muerto del pueblo a tirar. Era para que se viera chamarrar ahí, que ya no salgo porque aquí está duro el asunto.
Pablo se levantaba y seguía predicando porque ahí en él había un poder tremendo del Espíritu Santo. Amén. Ahora nosotros con una amenaza nos corremos. Así es. Porque nos hacen un gesto fuerte y ya no queremos. Me miraron mal, no quiero ir a la iglesia, voy a dejar de ir a esa iglesia porque no me miran como yo quiero. Me gusta que me sonríen, ahora ya no me sonríen. No, hombre. Entonces, en el caso de Ananías y Zafira, que dice que cuando le dijo Pedro, ya no les han mentido, sino que al Espíritu Santo. Entonces, quiere decir que ya no estaba con ellos ahí. No lo escuché. ¿Quién no estaba con quién? Cuando Pedro le dice a Ananías y a Zafira, ¿va? Cuando ellos, ¿verdad? Que les dijo que no le han mentido a Dios, sino que al Espíritu Santo. O sea, ya no estaba en ellos, o sea, el Espíritu Santo estaba con ellos ahí o ya no estaba con No, ellos. yo no estaba. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Sí, pero yo digo, cuando él les dice que no le han mentido a Dios, sino al Espíritu Santo. Cuando llegó Ananías, lea bien esa historia, cuando llegó Ananías, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Ya desde ese momento, entonces ya... Ahí fue Satanás que toda la trampa fue de Satanás. O sea, que usó a la señora, bueno, sería jovencita, no lo vimos nosotros, ¿va? Pero hablemos que era señora. Sí, porque si digo que era señora, ahora era joven. Le dice la mujer, Ananías. Ahí es donde quiero llegar yo a ese punto. O sea, automáticamente ya el Espíritu ya no estaba. No estaba, por supuesto. A eso quería llegar, porque a eso viene porque mucha gente dice eso de que aunque anden en el pecado, en esas cosas, el No. Espíritu Santo va a seguir ahí. Por eso yo lo expliqué. Con un solo berrinche fuerte el Espíritu Santo usa a la persona. Porque Pablo dijo que teníamos que enojarnos, pero que no pecáramos. O sea que el enojo calmado, eso se vale en la Biblia. El berrinche ya no. Y eso ya apartamos al Espíritu Santo. Ananías y Zafira no tenían nada de eso. Por eso es tan importante nosotros como iglesia tratemos la forma de buscar estar llenos del Espíritu Santo, porque Cristo viene por una iglesia llena de su Espíritu, o sea, llena de Él. Y allá hablando de la realidad, entonces estamos lejos porque todavía nos estamos molestando, todavía estamos haciendo berrinche, todavía andamos discutiendo y haciendo excepción de personas. Y ahí claramente ahorita la enseñanza es para que abramos los ojos, que el Señor nos está hablando, que es necesario empezar a llenarnos de su Santo Espíritu, porque si no, nada estamos haciendo, porque Él viene por una iglesia llena de su Espíritu Santo, no una iglesia que lo visite el Espíritu Santo. Así que ahorita que estaba usted dando la enseñanza, me vino esto que es tan importante empezar como iglesias a tratar la forma de cambiar y transformarnos para que Cristo para que Cristo more en nosotros y empecemos nosotros a dar esos frutos, porque si seguimos viendo al hermano, a la hermana y seguimos nosotros con las actitudes que a Cristo no le agrada, no estamos haciendo nada, aunque prediquemos, aunque profeticemos, aunque ayunemos, aunque nos aposentemos, aunque seamos servidores, no somos nada porque Cristo todavía no mora en nosotros. Si todavía nos enojamos con un niño, entonces, ¿dónde puede estar ahí el Espíritu Santo? Por eso es tan importante ahorita empezar a meditar. Ahorita, señores, yo siento que Dios es el que nos está hablando por medio de usted, que necesitamos empezar ya a dejar el berrinche y empezar a dejarnos ya moldear por el Señor y cada día meditar. Decimos, Cristo viene, puede venir en la noche, en la madrugada. ¿Y cómo estamos entonces? ¿Cómo está la iglesia? Necesitamos verdaderamente empezar a razonar como pueblo de Dios. ¿A dónde está? ¿A dónde estamos? ¿Lo estamos alcanzando? ¿Queremos luchar? ¿O estamos estancados solo porque ya hablo lenguas? Solo porque es necesario empezar ya a buscar la llenura del Espíritu Santo y que el Señor more en nosotros. Amén, gracias. Esa es la clave. Imagínense que si nosotros, ejemplo, yo lo he predicado varias veces, que si no nos ponemos de acuerdo nosotros, porque hoy vemos que ¿cuántos somos? 70. Pongamos 70. Y si no nos ponemos de acuerdo, pues
Pues aquí hay riesgo entre nosotros mismos que estamos acá tan poquitos, ¿verdad? Hay riesgo que no nos vayamos, porque el día que venga Cristo por una iglesia, viene por una iglesia con una misma mente, con un mismo corazón. Aquí no va a haber variación. Que yo estaba pensando meterme mañana. Mijito, venirte, vos calificás. No, eso no va a ser. Así no es. Sino con una misma mente. Nosotros necesitamos unirnos y empezar ya a clamar que Dios nos dé fortaleza, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y por sobre todo obediencia para obedecer su palabra, para estar. ¿Usted cree que? Lo he dicho, tal vez a veces lo digo en plan de broma, pero lo digo en verdad. ¿Acaso va a venir Cristo a preguntar: mira, amigo Julio, vea cómo se comportaba Carlos? No le pide consejo a nadie. Él es Dios. Él sabe lo que hace, Él sabe cómo nosotros estamos actuando. Él no viene a preguntar: mira, es cierto que ya merito se metía. No hay de eso. Él es el Todopoderoso. Por eso nosotros tenemos que día con día preparar nuestros corazones. A veces nos cuesta tanto, y se los digo yo, ojalá entre nosotros no haya nadie así, que por el ego que hay, yo perdón no pido ni por nada. Hermano lindo y hermana, la salvación vale más que, si yo tengo que pedir perdón 100 veces, las voy a pedir por mi salvación, porque la salvación vale mucho. Que mire, si me humilló, viera que vino a pedirme perdón. Eso quería yo, que se humillara. Y no se da cuenta que Dios se agrada de la humillación. Amén. Sí es. Nosotros necesitamos humillarnos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Es que viera que de aquí en adelante yo no hablo, no, hermano lindo, usted y yo tenemos que hablarnos gusto, ¿no? El apóstol Pablo dijo con certeza: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, allá en Corintios 11. Pero él aprendió en verdad cómo tenía que conducirse. Ahora en la iglesia estamos, hermano, gracias a Dios, ahora todos tenemos al Espíritu Santo. Y yo le pregunto, hermanito y hermanita, pero ¿qué espíritu tan peleonero que está en usted? No, es que no es cierto. No, hermanos, se lo digo, pero busquemos, tenemos que meternos con Dios y pedirle al Señor misericordia todos los días. Porque esto es la mentira más grande que Satanás ha metido a las iglesias. En verdad, si retrocedemos a la iglesia primitiva, dice que en el primer discurso de Pedro se convirtieron como 3,000. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos esos querían seguir, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Estos no miraban por otro lado, esos miraban la clave que tenían que seguir. Y ahora nosotros, que viera que yo no me junto con estos. Ahora hasta en las iglesias es una palabra que no me junto con tales personas. Me va para el cielo. No, Señor. No. Ahora están las iglesias eso. Es que yo soy de clase, siempre de clase de rebeldes. Porque ser de Cristo, Aleluya, tenemos que marcar diferencias. Aquí no importa cuál sea su condición de usted, cuál sea mi condición mía. Aquí todos valemos la sangre de Cristo. Eso es lo más hermoso que tenemos todos, ¿no? Que todos valemos la sangre de Cristo. Aquí no hay para dónde. Aquí somos hijos de Dios y afirmémonos tal como Dios quiere. Ya quitémonos esas incertidumbres de que es que viera que esto no. Hermanos, aquí hay una sola forma de mostrar llenuras, de mostrar presencia de Dios: humildad. No es de otra manera. No es de otra manera. Gloria a Dios. De otra forma no es. Yo sé que algunos hermanos dicen: estamos orando para que usted hable lenguas. Y yo les digo: yo estoy orando para no hablar lenguas. No, yo les digo esto, ¿no? Porque
¿Sabe por qué? Porque yo doy gloria a Dios por los que hablan. Ojalá y todos hablen lenguas. Es una bendición. Usted se comunica directamente con Dios. Qué bueno por eso. Y cuando digo que yo no quiero hablar lenguas, porque imagino por estar hablando lenguas pasan cosas que yo no voy a ver. Entonces mejor que te siento, ¿verdad? Pero busquemos la presencia de Dios. Busquemos que Dios esté en nosotros. Si hay cosas que nosotros todavía no estamos haciendo, empecemos y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé fortaleza para seguir adelante. Pero no nos conformemos. No diga usted que gracias, ahora soy líder, ahora sí, me la pagan esto. Ahora soy del ministerio, me la pagan esto. No. Así no funciona en el reino de Dios. Usted, cada cargo que usted tenga, tiene que humillarse más. Porque usted tiene que mostrar con hechos quién es. Porque así es como tenemos que caminar. Les bendecimos, gracias por su atención. Espero que esta palabra, que no están participando, ¿verdad? Bastante, pero yo sé que la palabra estamos agarrando. Les amamos, amémonos, amada iglesia, amémonos. No solo acá, nos encontramos allá afuera, abracémonos como iglesia que somos. No solo acá adentro, allá afuera también somos iglesia. Allá afuera también somos iglesia. Y si usted ese día se puso como decían los viejitos, yo te mejor Casimir, no se preocupe, usted abrace a su hermano que Cristo se agrada de eso. Pero amémonos, empecemos a llevarnos bien y empecemos a analizar que el Espíritu Santo tiene una conducta distinta a lo que el ser humano puede pensar. Pero nosotros fuimos llamados para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí es. Yo quería leer el mismo texto que mi hermano Rey, más que en esta versión. A ver, exacto, para que escuche. Romanos 8:9. Amén. Dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Así que ya no tenemos, si en verdad el Espíritu de Dios vive en nosotros, ya no tenemos por qué seguir nuestros malos deseos, sino obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, en verdad nosotros tenemos que... Las escrituras son tan claras con nosotros. Son tan claras. Yo le puedo decir, usted sale con este mensaje allá afuera y cristianos se le ponen enfrente diciendo que usted está torciendo las escrituras. Porque se ha malinterpretado las escrituras del Señor. En verdad, hermano, nosotros tenemos la bendición de ser llamados para ser templo y morada. Pero por nuestro ego, por nuestro yo, por nuestro orgullo, Él no puede entrar a nosotros. Amén. Tenemos visitaciones, gloria a Dios por eso. Pero lo vamos a lograr en el nombre de Dios. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Espero de que